no vi nada de VIH la semana pasada, nada. Correcto. Bueno, y con ustedes mismos. Lo que pasa es que la semana pasada nosotros trabajamos juntos. Bueno, de esto yo creo que es poco lo que tengo que hablarles porque me imagino que ya en otras cátedras lo han visto. Falta ese tema. Okay. El virus HIV o VIH, en español, HIV en inglés, Human Immunodeficiency Virus, en inglés. Un virus que llegó para quedarse, un virus que vive con nosotros, así como llegó el COVID, que ahora llegó para quedarse y que ahora es parte de una endemia. Bueno, así mismo fue el virus HIV, que su explosión o su manifestación a nivel mundial, porque muere un actor famoso de Hollywood, Ron Hudson, en 1986, como ustedes hayan nacido, ¿okay? Y en ese momento es donde hubo el boom a nivel mundial, porque muere un famoso como consecuencia del HIV, en que lo hacen público, ¿okay? Pero ya esto tenía mucho tiempo en el mundo, el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus se combina con el ADN del paciente y su función, su misión, este virus es deprimir, acabar con el sistema inmunológico de ese paciente. Y mientras más deprima ese sistema inmunológico, específicamente el linfocito TCD4, TCD8, que son nuestras primeras líneas de defensa en nuestro sistema inmunológico, van a aparecer múltiples manifestaciones y múltiples sobreinfecciones como consecuencia de esa inmunodepresión. No va a haber una capacidad en ese sistema inmunológico de defendernos de efectos adversos, de infecciones adversas. Este virus tiene un requisito solamente para podernos contagiar: tener relaciones sexuales. Más nada. Es lo único que hace falta para contagiarse de HIV. Que hay otras vías de contagio, pero que son en mucho menor grado, como es a través del compartimiento de las agujas hipodérmicas en las prácticas grupales de droga. ¿Okay? Aquellos grupos de drogadictos donde con una jeringa se inyectan su droga en un grupo bastante alto. ¿Okay? Lo otro es a través de transfusiones de sangre, pero ya esto ha disminuido muchísimo con el advenimiento de las pruebas de inmunofluorescencia, que en menos de 24 horas pueden detectar la presencia del virus VIH o de cualquier otro agente patógeno antes de ser recibida esa transfusión en un paciente que requiera la transfusión. Y la otra es la línea vertical madre a hijo a través de ese embarazo, es decir, a través de la barrera hematoplacentaria. ¿Okay? Es la otra forma de transmitirse. Pero el 99% de los contagios de virus VIH es por transmisión sexual, sin protección y cualquiera sea la preferencia sexual. O sea, el único requisito es tener relaciones sexuales, más nada. ¿Okay? Antiguamente, antes de que ese boom que sucedió en 1986 por la muerte de este actor, se pensaba, se creía que esto nada más lo tenían tres tipos de personas: haitianos, nunca supe por qué fue que preferían a los haitianos, hemofílicos y homosexuales. Los hemofílicos es porque hay una displasia sanguínea en estos pacientes que requieren la constante administración de concentrados plaquetarios de transfusiones sanguíneas y que por ende pues, son muy susceptibles a la transmisión de VIH y mucho más. Y los haitianos aparentemente era por una práctica que hacían ellos que tendían mucho a la presencia del HIV. Luego, con el tiempo y las investigaciones científicas, eso es completamente falso, que haitianos, hemofílicos y homosexuales, cualquier persona se puede contagiar del virus HIV. ¿Ok? Ahora, nosotros esto es un intro pero muy reducido. Este virus también transcurre, también se desarrolla en varias etapas o en varios periodos, y aunque reciba tratamiento el paciente, el virus va a estar allí y esa persona va a ser un potencial de transmisión en cuantos encuentros sexuales tenga sin protección. Solo que puede mantener un sistema inmunológico
inmunológico competente recibiendo el tratamiento retroviral específico para el virus HIV. ¿Okay? Ahora, si este paciente no recibe ese tratamiento retroviral, ese sistema inmunológico cada vez se va a deprimir más y este paciente pues, puede conllevar a la muerte rápidamente por las complicaciones de un sistema inmunológico bien deprimido. ¿Okay? En un principio, hoy me contagio de HIV y puedo pasar 1 o 2 semanas tranquila, sin ningún síntoma, sin ningún tipo de manifestación. Pero de 10 a 14 días después del contagio, puedo comenzar a sentir fiebre, adenopatía, malestar general, una astenia, es decir, unas ganas de no hacer nada, y más si se va la luz toda la noche, ¿verdad? Una inapetencia, puedo presentar diarrea, puedo presentar mucho cansancio, y a lo mejor, no es que va a presentar todos estos síntomas, a lo mejor con algunos de estos síntomas puedo creer que tengo un virus, y si es un virus lo que tengo, ¿okay? Pero el virus HIV. ¿Okay? Luego, puedo caer en un periodo completamente asintomático, y ahí es donde está el peligro. Esa ventana asintomática puede durar hasta 10 años. ¿Okay? Y ahí esa persona está haciendo todos los estragos que se puede imaginar. Cuando la persona tenga contacto sexual sin protección con esa persona que está asintomática, ahí es donde viene el peligro. Y por último, se desarrolla un periodo sintomático, es decir, un periodo donde van a haber muchas manifestaciones, donde va a haber lo que se conoce como complejo relacionado al SIDA. Ya el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la fase final de esta enfermedad, que comienza siendo virus de inmunodeficiencia humana y si no lo tratan pues llega a desarrollar lo que es realmente el SIDA, que ya es la etapa final, donde está totalmente agotado ese sistema inmunológico. ¿Okay? ¿Y de qué va a depender este periodo asintomático, que puede ser de 1 a 10 años? Primero, qué carga viral tenía la persona que me contagió. Segundo, cuál era mi estado inmunológico en el momento de mi contagio, mi calidad de vida, mis hábitos, mi tipo de alimentación, si tengo o no tengo otras condiciones sistémicas importantes al momento de mi contagio, y de factores externos, alcohol, droga, y parece el estilo de vida de la persona es muy importante en estos casos. Y a medida que el sistema inmunológico se va definiendo, van a ir apareciendo manifestaciones en ese paciente. Cuando ese sistema inmunológico, el linfocito CD4, que es el principal, se deprime y está, tenemos más de 500 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, la señorita candidiasis, fíjense que siempre va a estar presente en estos pacientes. Por eso yo les decía que la candidiasis puede estar concomitante con cualquier otra de las lesiones. Y las linfadenopatías cervicales, inguinales, las axilares pueden estar presentes y muy dolorosas, muy dolorosas, móviles en estos pacientes. Cuando desciende entre los 200 y los 500, este linfocito CD4, la candidiasis, fíjense que siempre va a estar encabezando la lista. ¿Okay? Pueden aparecer otras infecciones virales, como el herpes zóster, el sarcoma de Kaposi, el linfoma Hodgkin, que son lesiones malignas, ya son lesiones neoplásicas malignas. Puede aparecer también lo que se conoce como la leucoplasia velluda en cavidad bucal, y esta leucoplasia velluda la van a desarrollar el paciente HIV positivo y que en algún momento de su vida tuvo Epstein-Barr positivo. El Epstein-Barr, como lo vieron ustedes en la clase de la doctora Lidia, es parte de la familia del herpes. ¿Okay? Las patologías gingivales van a ser las infecciones bacterianas más frecuentes en cavidad bucal del paciente HIV. Pregunta de examen. Infecciones bacterianas más frecuentes en el paciente HIV positivo, todas las de carácter periodontal. ¿Okay? Cuando ese linfocito CD4 se sigue deprimiendo entre 50 y 200, o sea, ya son muy pocos, además de la candidiasis vamos a encontrar herpes simple recurrente o el herpes labial recurrente, herpes zóster, que puede abarcar inclusive media cara, media espalda, medio cuerpo. Puede estar complicado, el paciente con ese herpes zóster. Puede haber otra infección bacteriana bien complicada, que es la tuberculosis, y las micosis, que pueden llevar rapidito a la muerte del paciente, que es la criptococosis y la histoplasmosis.
Cuando ya está totalmente agotado, que tiene menos de 50 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, este tipo de infecciones micóticas sistémicas que prácticamente es incompatible con la vida del Mycobacterium, y las ulceraciones orales por citomegalovirus, que se parecen muchísimo a las aftas mayores. Y hay otras manifestaciones que el paciente va a presentar que no dependen de la cantidad de linfocitos CD4 que están alterados, como es en el caso de la serotomía. La serotomía es la disminución o el cese total de producción de saliva y que puede estar en directa relación con la cantidad de líquidos que este paciente ingiere en el día o algún medicamento que él esté consumiendo sin saber que está contagiado, pero por ejemplo algunos antihipertensivos pueden ocasionar este tipo de serotomía. ¿Okay? De la calidad de higiene del paciente, del hábito de fumar, de la práctica de drogas, de la práctica de sexo oral, hay muchas cosas que pueden influenciar en las complicaciones que acabamos de ver. Y aquí tienen una chuletica de las infecciones más comunes y las menos comunes que van a aparecer en cavidad oral. Dentro de las micóticas, la cándida. Esa va a ser la más frecuente en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Ok? Las gingivitis relacionadas al HIV, hay un tipo de infección. Muchos autores tienen dos corrientes o dos teorías. En cuanto a las infecciones bacterianas gingivales, hay tres: el eritema gingival lineal, la periodontitis ulceronecrosante y la gingivitis ulceronecrosante. Ahí está abreviado, pero en el examen le deben colocar el nombre y el apellido como es: eritema gingival lineal, la gingivitis ulceronecrosante y la periodontitis ulceronecrosante. Para algunos autores, el eritema gingival lineal es una infección micótica, o sea, es una variante de la candidiasis eritematosa. Para otros autores, no. El eritema gingival lineal es una infección de tipo bacteriano. Como hasta ahora no ha habido una definición por parte de los autores si es viral, si es bacteriana o si es micótica, la vamos a dejar en la bacteriana, la eritema gingival lineal. ¿Ok? Dentro de las infecciones bacterianas más frecuentes que aparecen en la cavidad bucal. De las virales, toda la familia del herpes. Toda la familia del herpes. Y en las virales, el papiloma humano ya entró en la categoría de las más frecuentes. Diga. Pero con las siglas ustedes saben qué es eso, ¿sabes? ¿Cómo? Con las siglas, si lo ponemos en el examen, usted sabe qué es eso. No. Está puesto por razones de espacio en la lámina, pero el nombre y apellido aquí es importante en cada lesión. Bueno, si le ponemos el nombre completo, pero no ponemos más, parece si le ponemos una sigla, ya sabe qué es. Puedes poner las dos, el nombre completo y entre paréntesis la sigla. Pero si escribo mal el nombre, ya sabe que la sigla es. Ajá. Seguimos con las manifestaciones intraorales que da el VIH a medida que se va deprimiendo ese sistema inmunológico. Lastimosamente en estos pacientes, las neoplasias que en ellos suceden todas son malignas. Está de primera y la principal, el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de células escamosas y también el linfoma no-Hodgkin. ¿Okay? Es muy común en ellos este tipo de neoplasias pues malignas. Linfadenopatías cervicales en todos los estadios, en todos los casos de los pacientes con HIV. Neurológicas, menos mal, son poco frecuentes, pero bien dramáticas y bien complicadas para estos pacientes. Ellos desarrollan mucho las neuralgias del trigémino, y estas neuralgias del trigémino, el dolor es tan desesperante que en muchos casos pues, los pacientes tienden al suicidio por el dolor que no calma con ninguna terapia convencional analgésica. Entonces muchos tienen pues tendencias suicidas con este tipo de neuralgia. Las parálisis faciales, tanto central como periférica, pueden haber convulsiones en ellos por las alteraciones neurológicas y otras manifestaciones menos frecuentes pero que también hacen vida en cavidad bucal en los pacientes HIV positivos. Creo que ahora sí vamos a tener que apagar la luz para que se vean bien las fotos. En cuanto a las linfadenopatías, fíjense que son mis
paciente HIV positivo. Dentro de las manifestaciones orales tenemos que hay entonces infecciones micóticas, bacterianas y parasitarias. Tenemos también complicaciones tumorales, neurológicas y otras alteraciones no específicas en ese paciente HIV positivo. Dentro de las infecciosas, ya las nombré. De las micóticas, la que siempre va a llevar la batuta en su primera línea va a ser la candidiasis, cualquiera de sus manifestaciones, cualquiera. ¿Okay? Y la histoplasmosis, o también conocida como la mucormicosis, ahí tenemos candidiasis pseudomembranosa, no voy a nombrar nada porque ya ustedes la vieron en la clase pasada, solo que en estos pacientes va a ser más abrupta la manifestación de la candidiasis pseudomembranosa y se trata exactamente igual, solo que si un paciente inmunocompetente el tratamiento lo administrábamos por 10 días, en el paciente HIV positivo puede tardar 3 semanas e inclusive hasta más semanas el tratamiento antimicótico y tiene muchas manifestaciones de la candidiasis pseudomembranosa en un paciente HIV positivo en cualquier parte de la cavidad bucal. Podemos encontrar y recuerde pues que la calidad de higiene en estos pacientes, como en todo, pues va a ser una de las complicaciones. Fíjense que están todas las manifestaciones de la cándida. Aquí tienen la candidiasis hiperplásica que la nombré en la clase pasada, que de tantas veces que repite o recidiva, la queilitis acular, miren el tejido como se hipertrofia en esa zona y eso limita el movimiento del labio en el paciente. Ahí tenemos más queilitis acular, el tratamiento igualito que como lo vimos en la clase. Ahí tenemos el histoplasmosis, que es una infección micótica profunda que puede llevar a la necrosis rapidito del tejido donde comienza a aparecer. Fíjense que inicia como una mácula eritematosa que arde mucho. Si aparece el paladar va a sentir un ardor bastante intenso el paciente y puede pensar que se quemó con alguna comida, con alguna bebida. Y en pocas horas se ulcera, se perfora, como lo estamos viendo allá el paladar en la foto del lado derecho. Y miren en la lengua, las zonas de puntos negros, esas son zonas necróticas, ahí el tejido se pierde. Una infección micótica que puede conllevar al paciente rápidamente a la muerte, sobre todo si esta histoplasmosis tiene afinidad por el sistema respiratorio. Y dentro de las bacterianas, insisto, ahí la tienen para que la copien y se aprendan bien el nombre y el apellido. Y fíjense que entre paréntesis están sus siglas, ¿ok? Aquí en el examen me van a poner el PUM y el GUM, como les dicen. Eso no se llama ni PUM ni GUM, ¿ok? El gingivitis úlcera necrosante y la periodontitis úlcera necrosante. Repito e insisto, es la infección bacteriana más frecuente en cavidad bucal del paciente HIV positivo, son estas manifestaciones a nivel de tejido gingival. ¿Okay? También está la estomatitis necrosante y la actinomicosis, que también la vimos, pero de las más frecuentes, las 3 de origen periodontal. Y ahora vamos a ver cada una. El eritema gingival lineal es una banda eritematosa, como su nombre lo dice, banda eritematosa, que mide de 1 a 3.5 milímetros, que se extiende en sentido apical y que va a estar en la encía marginal y papilar, tanto por vestibular, palatino o lingual, de todos los dientes presentes en boca. No es que va a estar en 1 o 2 dientes, que es lo que puede conllevar al odontólogo a pensar que esto es una gingivitis localizada, ¿ok? O esto es una gingivitis provocada porque estás usando una técnica de cepillado incorrecta. En el caso del eritema gingival lineal, va a haber una condición bien importante. Primero, que está en toda la cavidad bucal, en todo el contorno, tanto palatino como el lingual y vestibular, de encía marginal y de encía papilar. Va a haber un intenso dolor y va a haber mucho prurito a nivel de las encías. ¿Ok? Dolor y prurito es una de las características de este eritema gingival lineal. Algunos autores piensan que esto es una manifestación de la candidiasis
eritematosa, hay otros que dicen que no, que esto es netamente bacteriano y lo vamos a dejar como una infección de carácter bacteriano. ¿Ok? Se pudiera tratar, pensando el odontólogo, si el paciente no tiene ninguna otra manifestación, y esto puede ser el alerta para nosotros los odontólogos, porque está todo el contorno gingival con esta banda eritematosa que se dirige en sentido apical. Superior, inferior, vestibular, palatino y igual, la tengo presente en todos los dientes. Y hay este dolor y pueden hacer una tartrectomía y el paciente regresa una semana después y lo vamos a ver exactamente igual. No va a haber ninguna mejoría. ¿Ok? Eso les debe llamar la atención. E inclusive yo no le hiciera ni siquiera de entrada la tartrectomía, yo solamente le colocaría un enjuague a base de gluconato de clorhexidina, cambia tu cepillo dental y vuelve en una semana a ver si ha mejorado. Si lo vemos igual, en una semana hágale la tartrectomía, pero pídale los exámenes de laboratorio porque podemos estar frente a un HIV positivo no diagnosticado. Y a nosotros como odontólogos, pues nos podemos dar la alerta de que ese paciente puede estar contagiado. Lo otro es que todas las papilas, fíjense que las papilas interdentales aquí están muy edematizadas, están muy inflamadas, pero fíjense ya cómo está ya ausente alguna de las papilas interdentales. Esto pues demuestra que este eritema gingival lineal ya tiene mucho más tiempo en evolución que este caso que lo que están en la papila pues con aumento de volumen. Tenemos la gingivitis ulceronecrosante. Fíjense que no hay ninguna sola papila interdental, ninguna encía marginal y papilar está presente en esos pacientes. Hay pérdida ósea vertical u horizontal generalizada del primer tercio de raíz. Ahí va a haber una secreción abundante a través del surco gingival, una secreción abundante bastante maloliente, pero fíjense también la calidad de higiene, la calidad de condiciones en que está esa cavidad, buscar todos los irritantes locales, duros y blandos acumulados en ese paciente. ¿Okay? Al hacer el menor contacto con esa encía, eso va a sangrar y va a haber una salida de un fluido purulento a través de ese surco gingival, bastante maloliente, ¿okay? Con una litosis bastante intensa y mucho dolor a nivel de ambos maxilares. Y el paciente dice, no puedo masticar nada porque todo me duele y apenas hago contacto con cualquier comida, mis encías salen. Hago el cepillado dental una vez al día, si acaso, por lo general son enjuagues, si es que los hacen, porque el menor contacto esto va a sangrar. ¿Okay? Y una pérdida ósea bien importante en el primer tercio radicular. Y tenemos el tratamiento para esta gingivitis ulceronecrosante. Hay que hacer la tartrectomía, remover todos esos detritus, todos esos irritantes duros y blandos. Podemos hacer los enjuagues no con todo esto que está aquí, seleccionen uno solo. De preferencia el gluconato de clorhexidina al 0,12%. ¿Ok? Es el que se prefiere en estos casos. Y adicional hay que darle tratamiento por vía oral al paciente o con metronidazol o con clindamicina para el tratamiento de los anaerobios. ¿Okay? Van a cumplir la misma función y tiene mejor efecto. La clindamicina tiene mejor calidad de absorción a nivel intraóseo, la clindamicina, pero podemos utilizar también el metronidazol en estos casos para la gingivitis ulceronecrosante. Recuerden que no con todo esto que van a enviar enjuagues al paciente, sino se selecciona uno solo y el de preferencia es el de gluconato de clorhexidina. Y la periodontitis ulceronecrosante, ahí se perdió todo. Se perdió contorno gingival, se perdió el puntillado característico, se perdió el color rosa coral característico, se perdió no un tercio radicular del hueso alveolar. Aquí se perdió hasta 3 tercios del hueso alveolar. Fíjense cómo están expuestas las raíces e inclusive con esta periodontitis ulceronecrosante puede haber la oclusión espontánea de órganos dentales. Por supuesto que la litosis en estos pacientes es terrible, el acúmulo de irritantes locales duros y blandos es terrible, ¿okay? Y la pérdida ósea pues va a ser generalizada en estos pacientes a través del surco gingival. Va a haber una salida importante de un fluido o una secreción purulenta
muy mal oliente. ¿Ok? Así que esas son las 3 infecciones bacterianas más frecuentes en la vida bucal del paciente con HIV: la eritema gingival-lineal, la gingivitis ulceronecrosante y la periodontitis ulceronecrosante. También tenemos este caso bien dramático dentro de las bacterianas, que es la estomatitis ulceronecrosante. Una infección bacteriana que, fíjense cómo crea esas úlceras, se pierde todo el epitelio de revestimiento, el tejido conectivo e inclusive hasta el músculo puede estar denudado por esa estomatitis, y eso le ocasiona un dolor y un ardor terrible al paciente. ¿Okay? Se pudiera confundir cuando son en pequeñas dimensiones con úlceras aftosas menores o con úlceras aftosas mayores, en el caso como el que tenemos en la foto de la derecha, que está en la comisura interna labial. Solo que estas no son redondas o ovaladas, sino que son úlceras muy extensas y que no tienen ese halo eritematoso característico de la estomatitis aftosa recurrente. Y que esto pues puede durar mucho más de 3 semanas activas. Estas estomatitis es sumamente ardorosa, con mucho dolor. Se puede tratar esta estomatitis ulceronecrosante igual con el metronidazol o con la clindamicina y los enjuagues con la solución de gluconato de clorhexidina. ¿Okay? Ayudarnos también con la solución de bicarbonato de sodio para poder controlar ese pH que va a estar bastante ácido en este paciente. Aquí creo que yo estaba de acuerdo. Actinomicosis, ya la vimos. En este paciente, pues, HIV positivo también se puede presentar este tipo de infección. De las virales, todas las herpes, ya lo vieron con la doctora Luz, todas las manifestaciones del herpes. El paciente que tuvo en algún momento de su vida esta manifestación del herpes, que es el virus Epstein-Barr, este paciente HIV es el que va a desarrollar en cavidad bucal y muy frecuentemente en bordes laterales y posteriores de la lengua velluda o lengua vellosa, ¿okay? Que se puede confundir con alguna lesión leucoplásica. Tenemos manifestaciones del herpes, ya la doctora Luz habló bastante del herpes, no tengo mucho que agregar. Más herpesistas, acuérdense que esto puede colonizar tanto la encía como el paladar duro, el paladar blando, la lengua, el vientre de la lengua, toda la zona, es lo que se diferencia de su aparición con la estomatitis aftosa recurrente, y que la recurrencia del herpes simple puede provocar esto: la hipocromía, pérdida de coloración normal en la zona donde está siendo la recidiva ese herpes, o puede haber lo contrario, puede haber la hipercromía, es decir, se torna más oscura la zona donde está recidivando ese herpes simple. ¿Okay? El tratamiento igualito que en el herpes simple, tienen el herpes zóster, cómo hace el estrago y ocupa la mitad de la cara, pero también puede ocupar la mitad el cuerpo, y en muchos casos puede inclusive provocar ceguera permanente cuando hace la invasión al globo ocular. En estos casos, muy doloroso, muy lamentable. Y ahí tiene la lengua velluda o lengua pilosa, que se puede confundir con una leucoplasia gruesa u homogénea, que la podemos confundir con una candidiasis pseudomembranosa, solo que esto no se levanta ninguna pseudomembrana. ¿Okay? Esto no le va a ocasionar al paciente, esto le ocasiona al paciente ardor, pero no desprende esa mucosa, y solo la desarrolla aquel paciente que previamente tuvo el contagio con el virus Epstein-Barr. Y cuando tiene el contagio con el virus VIH, desarrollan esta lengua pilosa o lengua velluda, que tiene esa característica de alfombra o de vellos. Por lo general es blanca, pero también puede verse en forma oscura esa lengua vellosa. El tratamiento por lo general es quirúrgico, o se puede tratar también con el aciclovir. Y vamos, ya va, que falta un poquito. Pueden estar presentes o el condiloma acuminado, que es de carácter de transmisión sexual en cualquier parte de la cavidad bucal, la verruga vulvar, la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Hec. Todo esto ya lo vieron con la doctora Luz,
húmedos, él está presente mucho en agua estancada, en tanques, en piscinas, zonas donde hay acúmulo de agua que no es tratada, que no está recibiendo los productos químicos para mantener pues, en condiciones el uso de esa agua para eterno, no para consumo, ¿no? Sino para sumergirse. Muy frecuente en piscinas, se disemina rapidísimamente, se multiplica en cada una de esas vesículas que tiene el molusco contagioso, hay un líquido. Al romperse esa vesícula, que se rompe muy fácilmente al menor contacto, por donde transcurre el líquido que sale de esa vesícula, él se está autoinoculando, es decir, se está autocontagiando, y mírense cómo se disemina. A nivel intrabucal, muy pocas veces ha hecho manifestación del molusco contagioso. Hay muy pocos casos en el mundo reportados de molusco contagioso intrabucalmente, pero sí, como estamos viendo, en el borde vermelho del labio y en la piel de la periferia de los labios, es decir, en la piel del mentón y en la zona subnasal aparece mucho pues, el molusco contagioso. Le produce un prurito terrible al paciente y por supuesto al paciente se rompe la vesícula y ahí está el estado. En cuestión de horas, en cuestión de pocos días, todo la cara o toda la espalda o toda la pierna puede aparecer ese montón de vesículas del molusco contagioso. Se puede tratar con antibióticos de tipo tópico, pero también pueden hacer la recesión quirúrgica. Ahora, imagínense ustedes hacer la recesión quirúrgica de un espacio tan extenso, ¿ok? Y los trastornos neurológicos, que por fortuna son pocos, pero bien dramáticos en estos pacientes. Hay una parálisis facial que, fíjense cómo provoca el ritmo en estos pacientes, la incompetencia para poder cerrar la boca y queda una tosis labial, una tosis palpebral que el paciente prácticamente no puede cerrar el ojo y el globo ocular se reseca, porque el ojo casi siempre queda abierto durante las horas de sueño. Hay que cubrir ese ojo con una gasa humedecida en solución fisiológica para que el ojo se le mantenga pues también húmedo y no haya una resequedad o una queratitis en la córnea de ese ojo. Fíjense esa lengua como tiene un fragmento ausente, que es una automutilación por convulsiones y el paciente se muerde cuando está en las convulsiones y puede hacer esa automutilación en el paciente. El paciente cuando está en estas condiciones, por supuesto, no puede comer, no puede cerrar la boca y no puede hacer ningún tipo de masticación. Y dentro de las neoplasias malignas, bueno, no sé cuál será peor, si el sarcoma de Kaposi, si el linfoma no Hodgkin o el carcinoma de células escamosas. Las tres son bien, pero bien malignas. El sarcoma de Kaposi tiene una triada, ¿ok? La triada del sarcoma de Kaposi: género masculino, mayor de 40 años y con tendencia homosexual. Esa es la triada para el sarcoma de Kaposi en el paciente HIV positivo. Él puede transcurrir en dos formas de evolución, una lenta y la otra en forma abrupta o muy rápida. La forma lenta se presenta como una mácula, como estamos viendo en esta foto, un cambio de coloración a color violeta, a color morado bien intenso, y así puede permanecer hasta 2 años ese cambio de coloración a violeta intenso. Y vamos a tener un cambio de coloración en el paladar y no nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Pero así como está apareciendo en paladar, puede aparecer también en cualquier parte del cuerpo ese cambio de color importante. Y puede aparecer de una vez también con esa forma de pápula. Aquí es una mácula, pero también puede aparecer abruptamente, como estamos viendo en la foto de la derecha, como una pápula de color violeta, de color morado intenso. Y puede hacer la destrucción del tejido subyacente. Ahí la tenemos diseminada en casi que toda la encía. Cuando está así, en línea media, esto es bastante clásico en lesiones malignas. Lesiones que están en toda la línea media, con ese cambio de coloración y con destrucción ósea subyacente, eso es maligno, hasta que se demuestre lo contrario. En el sarcoma de Kaposi, fíjense esa... ya que esto no es una mácula, no es una pápula, esto es un tumor, un nódulo tumoral que está acá en línea media,
y que ha ocasionado pues la destrucción ósea subyacente. Aquí tenemos un paladar, una lesión por el sarcoma de Kaposi, bien importante en forma de nódulo. Miren, es muy escaso verlo en la zona lingual, más sin embargo, pues en Daguinebril está esa foto del sarcoma de Kaposi a nivel lingual. Y tenemos pues el crecimiento del sarcoma de Kaposi, que pudo haber empezado así como una mácula diseminada por todo el paladar y en corto tiempo evolucionar a tumoral, como la estamos viendo en la foto del lado izquierdo. O sea, dos formas de crecimiento: la lenta, que puede permanecer hasta 2 años con forma de la mácula, pero desde un inicio puede empezar como mácula y rápidamente evolucionar al tumor. Un pronóstico muy malo para el paciente HIV positivo y con sarcoma de Kaposi. Fíjense cómo se puede diseminar en toda la cavidad bucal: lengua, labio, carrillo, paladar, en encía. Y aquí pues combinado el sarcoma de Kaposi, miren el gran tamaño que tiene con una infección por cándida en este caso. Miren cómo está en piel. Y el linfoma no Hodgkin, que ustedes dirán, ah, pero lo veo igualito que el sarcoma. El color es diferente. Este es más rojo. Este no tiene que ser tanto al color violeta, al color morado como en el linfoma no Hodgkin. Y este pues hace su manifestación intrabucal, mientras que el Hodgkin no hace manifestación intrabucal. ¿Okay? Esto hace una destrucción ósea subyacente bien, pero bien importante también, y muy raro que se vaya a presentar tan diseminado como lo vimos en el sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Y si se presenta, la coloración es diferente. Este va más hacia la parte de la encía, en la zona de línea media. Casi siempre vamos a encontrar el linfoma no Hodgkin. En mandíbula, sector posterior, también la vamos a encontrar. El carcinoma de células escamosas, no tengo mucho que decirles, ya lo vimos en una clase. Puede aparecer sobre todo en labios, en lengua, en paladar, en carrillos, en cualquier parte más si es un paciente fumador. Ahí tenemos varias manifestaciones, es decir, de borde rural, que están allá 2 dientes asociados. Y las no específicas que vamos a tener: púrpura trombocitopénica, es decir, cuando hay un descenso de las plaquetas por debajo de 150.000 por milímetro cúbico, comienzan a aparecer manifestaciones de hemorragias y de pequeñas hemorragias. Tenemos la equimosis, que es esta foto que tenemos acá. Fíjense, esto es la ruptura de pequeños vasos o pequeños capilares que están submucosos y que el derramamiento de la sangre pues no tuvo salida al exterior porque la mucosa se destaca y se crea pues esta gran colección sanguínea que estamos viendo acá por los vasos de pequeño calibre, y se llama equimosis, que la vieron en medicina bucal. Tenemos en este caso, además de la candidiasis, está presentando este paciente la periodontitis, impulso necrosante, y estas dos lesiones que estamos viendo acá de color pardo oscuro o de color negro se llaman hemoflictemas. Hemoflictemas es rupturas de vasos sanguíneos de mediano calibre que la mucosa está intacta y no hay la forma de escapar esa sangre de allí, queda contenida y se forma esa hemoflictema. Como cuando hay una quemadura que se forma esa ampolla, bueno, eso se llama flictema. Aquí lo que contiene estas vesículas de sangre. En sangre la serostomía, una no producción de saliva o una disminución de la producción de saliva, bien por consumo de medicamentos, bien porque el paciente tiene el hábito de fumar, o porque el paciente usa enjuagues con alcohol con mucha frecuencia, o porque el paciente no consume suficiente líquido al día y hace que esas glándulas salivales pues pierdan la capacidad de estar secretando suficiente saliva. Al haber una serostomía, va a haber primero la litosis, va a ser una cavidad bucal muy susceptible al desarrollo de infecciones micóticas, sobre todo como la candidiasis, a las caries cervicales y otras infecciones de otra índole que pueden aparecer en esa cavidad bucal seca, que normalmente es húmeda. ¿Okay? Tenemos las pigmentaciones melánicas que van a aparecer en uñas, que van a aparecer en piel, que van a aparecer en mucosa, sobre todo en personas de
ser como unas estrías verticales de color pardo oscuro. Úlceras tipo aftas mayores, que las vamos a encontrar en casi que todos los pacientes HIV positivos. Y hasta aquí la clase de HIV. Con esto terminamos la unidad 5.